Y básicamente lo que va a entrar en el examen o sobre los que los voy a evaluar va a ser lo que miremos exclusiva y específicamente en los días de clase, ¿verdad? Nada adicional a lo que pues, veamos nosotros en clase, ya es lo que miremos en las clases presenciales y lo que miremos en las clases virtuales, ¿verdad? ¿Qué le vamos a utilizar? Por el momento solo el código de trabajo. Si utilizáramos algo más, pues yo se los voy a indicar con anticipación para que ustedes pues tengan conocimiento. En cuanto a la asistencia, pues automáticamente Classroom pues me envía a mí la notificación de cuántos se conectaron para tomarles en cuenta el tema de su asistencia. Con el tema de la cámara, pues entiendo que muchos pues aún van de regreso a sus casas o algunos pues aún se encuentran trabajando. Entonces, con el tema de de la cámara, pues yo considero, ¿verdad? Que obviamente el que la pueda encender, pues adelante, ¿verdad? Y el que no, pues yo comprenderé, ¿verdad? Que se encuentra imposibilitado para hacerlo, ¿verdad? Por otro lado, tal vez solo en la participación, pues los que participen, pues sí pueden encender su cámara para ver si se puede, ¿verdad? Pues la primera clase que vimos, yo les voy a estar enviando el día de hoy las diapositivas en Classroom de lo que vemos, de lo que veamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda previo a iniciar. No, licenciado, gracias. Bueno, entonces pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, así es como va a estar o vamos a evaluar durante el desarrollo de la clase para que ustedes lo vean. Entonces, la primera clase pues vimos lo que es el nacimiento del derecho laboral. Vimos las distintas etapas históricas, las formas de trabajo, las características principales y pues tipo de organización. También vimos todo lo relacionado siempre al nacimiento del derecho laboral y pues nos quedamos aquí, ¿verdad? Los principales problemas de la época. En cuanto a los dos métodos que se utilizaron, hablamos del taylorismo y del fordismo, pero básicamente lo vimos en términos generales, pero básicamente el método taylorismo en el derecho laboral, ¿en qué consistía? Este básicamente pues fue creado por Frederick Taylor y que buscaba pues aumentar la producción, pero este aumento de la producción afectó negativamente a los trabajadores. ¿Por qué? Porque ¿en qué consistía este método? En primer lugar, pues medir el tiempo exacto que debía tardar un trabajador en hacer una tarea, dividir el trabajo en tareas simples y repetitivas y exigir mayor rapidez, obligando al trabajador a seguir un ritmo físico, ritmo fijo, perdón, y control estricto del obrero por parte del patrón. Y el pago, digamos, era según al rendimiento, es decir, el que producía más piezas, si lo queremos ver así, pues recibía más pago. Y en el caso del que no cumplía una determinada meta, pues obviamente iba a traer como resultado pues recibir menos pago. ¿Por qué fue importante para el derecho del trabajo? Bueno, porque el Taylorismo trataba al trabajador como una máquina, no como una persona, como lo veíamos nosotros el lunes de la semana pasada. Generaba un mayor agotamiento físico y mental y provocó jornadas largas, presión constante y explotación laboral. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Que los trabajadores obviamente protestaran y se organizaran y surgieran leyes laborales para proteger al trabajador. Y lo relevante en este sentido fue que se crearon las jornadas, salarios y condiciones de trabajo, lo que sirvió de base para el derecho laboral en la actualidad. Ahora bien, el método Fordismo en el derecho del trabajo. Este es un método de organización de trabajo creado por Henry Ford, cuyo objetivo era producir en masa de forma rápida y eficiente. ¿Y esto en qué consistía? En el uso de una cadena de montaje. El producto se movía por una cinta transportadora. Cada trabajador realizaba una tarea, es decir, era repetitiva, siempre era la misma, y el trabajador debía ajustarse al ritmo de la máquina. ¿Qué problemas generó este método? Pues de igual manera, era un trabajo repetitivo y monótono.
cansancio físico y mental y pérdida de autonomía del trabajador. Y el trabajador dependía totalmente del ritmo que imponía la máquina, que provocó el Fordismo. De igual manera, explotación laboral, el mismo problema que el otro método, jornadas largas y condiciones poco humanas, y lo que dio como resultado el reclamo de los trabajadores por mejores derechos. Entonces, estos dos métodos trajeron consecuencias, si lo queremos ver así, perjudiciales para el trabajador, ¿verdad? Que como recordamos, surgió en la época del capitalismo, ¿verdad? Entonces, las jornadas de trabajo fueron muy largas, los salarios fueron bajos y las condiciones laborales eran inhumanas y explotación del trabajador. Y ante estas injusticias, los trabajadores que hicieron, pues comenzaron a organizarse y protestar, dando origen a los sindicatos del movimiento obrero. Entonces, en sí, ¿cuál fue la finalidad del nacimiento del derecho del trabajo? Principalmente para proteger a los trabajadores y equilibrar la relación entre patronos y, en este caso, pues los trabajadores y que garantizar, en primer lugar, salarios más justos, jornadas laborales más cortas, condiciones de trabajo dignas y regulación jurídica de la relación laboral por parte del Estado. Bueno, no sé si tenemos alguna duda en relación al nacimiento del derecho del trabajo o lo tienen todo claro. Con uno que me responda yo entenderé que es la mayoría. Sí, entendemos, Lick. Sí, Lick, todo claro. Bueno, vamos. Bueno, entonces ahorita vamos a ver el siguiente punto. Solo un paréntesis. Ahí en Classroom les subí el programa de nuestro curso, ¿vieron? Para que ustedes tengan acceso al mismo. Y ahí puedan ver el contenido de lo que vamos a ver a lo largo del semestre. Ahora bien, vamos con las diversas denominaciones del derecho del trabajo. Entonces, como a lo largo de la historia del tiempo, pues el derecho del trabajo ha recibido distintos nombres, cada uno con ventajas y limitaciones. Por ejemplo, en Francia, en aquella época se le conocía como derecho industrial. ¿Por qué? Porque se le relacionaba con la industria, pero era limitado porque mezclaba normas no laborales. También se le conoce como derecho obrero. ¿Por qué? Porque se centra en la protección del trabajador, pero es incompleto porque olvida al patrón y no abarca todos los tipos de trabajadores. También al derecho de trabajo se le denomina derecho social, porque está vinculado a la cuestión social y a ideas socialistas. Es muy amplio porque lo social abarca más que lo laboral. También se le denomina como derecho nuevo, llamado así porque las primeras leyes laborales surgieron a finales del siglo XIX. Y digamos que si lo queremos ver así, pues es una característica del derecho del trabajo, ¿verdad? Porque el derecho del trabajo se va renovando, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones que van surgiendo en la época en que un trabajador pues presta servicio dentro de una empresa, ¿verdad? También se le considera como derecho económico, poco adecuado porque lo económico pues sabemos que abarca un término muy amplio y no refleja bien los derechos como la libertad sindical. También se le conoce como derecho profesional, término para algunos autores incorrecto, ya que el trabajo no es solamente una profesión y deja fuera muchas relaciones laborales. Derecho de los trabajadores, porque es parcial, porque también regula derechos y obligaciones de los patrones. Y actualmente, digamos, la denominación más aceptada en la actualidad, pues es derecho laboral o derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque este abarca, digamos, toda la gama de las características en sí del derecho laboral, ¿verdad? Porque no únicamente se centra en regular el contrato, sino también las instituciones y normas de protección al trabajador. Ahora bien, Código de Trabajo en Guatemala. Como ustedes saben, pues el decreto que lo identifica es el decreto 1441, entró en vigencia en 1961. Sin embargo, pues algunos autores consideran que el verdadero código es el decreto 330 de 1947, ya que el decreto 1441 solo lo reformó. Por eso existen dos criterios doctrinarios sobre el número de decreto, ambos aceptados en el ámbito académico. En esencia, pues como todos ustedes sabrán, el Código de Trabajo va a regular las relaciones laborales en nuestro país. Pero ahora bien, ¿qué es el Código de Trabajo? Es el documento jurídico laboral, como ustedes lo pueden ver. El Código de Trabajo, ¿qué es lo que contiene en sí o qué regula? Los derechos y obligaciones de trabajadores y patronos, ¿verdad? Todos sabemos que nosotros como trabajadores
tenemos derechos, pero de igual manera debemos de cumplir con obligaciones. Por ejemplo, a ver qué obligaciones debe de cumplir un trabajador. A ver, alguien que me ayude. Cumplir con las actividades que le han dado, ¿verdad? Y también con su jornada laboral. Un horario. Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué derechos y qué obligaciones tiene un patrón? Con el pago. Proporcionarle su salario. Ajá, ok. Y solamente, digamos, tiene obligaciones el patrón o también tiene derechos? Derechos también. También tiene También tiene derecho. derechos. ¿Cómo qué derechos tendrá un patrón frente al trabajador? A que el trabajador realice las actividades para las que fue contratado. Así es, exactamente. Pero también tiene derecho a dar por terminada una relación laboral por una causa justificada, ¿verdad? Exactamente. Correcto. Entonces, ese también es un derecho del patrono y tiene muchos más. Pero digamos, en primer término, el Código de Trabajo nos va a regular eso. Derechos y obligaciones tanto del patrono como del trabajador. Este lo vamos a aplicar en ocasión del trabajo que se realiza aquí en nuestro país y crea instituciones para resolver conflictos laborales. Siempre cuando yo he dado clases, a mí me gusta preguntarle a los alumnos, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de una institución del derecho del trabajo? El Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. ¿Perdón? El Ministerio de Trabajo. Fíjense que siempre nosotros nos confundimos cuando escuchamos hablar o nos mencionan que demos un ejemplo de alguna institución en cualquier rama del derecho. Y todos cuando nos hablan de instituciones pensamos en algo físico, en una institución física. Pero cuando hablamos propiamente de instituciones en cualquier rama del derecho, nos referimos propiamente, como ustedes lo leen ahí, crea instituciones para resolver conflictos laborales. El ¿A sindicato. través de qué mecanismo se resuelve un conflicto laboral? O uno de los mecanismos. Juicio laboral. Sí, un juicio ordinario laboral. Entonces, cuando hablamos de un juicio ordinario laboral, nos estamos refiriendo a una institución del derecho del trabajo, para que ustedes hagan esa diferenciación. Cuando nos referimos a instituciones en cualquier rama del derecho, no nos referimos a una institución física, sino a aquellos mecanismos que son creados para aplicar en X o Y rama del derecho. No sé si me doy a entender. Sí, licenciado. Ok. Bueno, ¿cuál es el contenido del derecho del trabajo? Pues básicamente el derecho del trabajo se va a dividir en varias ramas. En primer lugar, el derecho individual de trabajo. Y digamos, que es el que va a regular la relación entre trabajador y patrono y que va a incluir aspectos muy importantes. En primer término, un contrato de trabajo, un salario, una jornada, descansos, vacaciones, suspensión y terminación del contrato de trabajo y un régimen disciplinario. Entonces, digamos, esto abarca el derecho individual de trabajo. Vamos con el derecho colectivo del trabajo. ¿Y qué va a abarcar? Incluye la llamada trilogía clásica, la libertad sindical, negociación colectiva, huelgas y otras formas de expresión colectiva. Luego tenemos el derecho procesal individual del trabajo que va a regular los juicios laborales individuales, integración de los tribunales de trabajo y previsión social. Tenemos el derecho procesal colectivo de trabajo, que eso se refiere a la solución de conflictos colectivos como arreglo directo, conciliación, huelga, arbitraje. Y tenemos también el derecho administrativo del trabajo, que aquí básicamente se va a ocupar de los conflictos extrajudiciales. ¿A cargo de qué? Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y recursos administrativos en materia laboral. Pero ahora bien, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el derecho individual de trabajo y un derecho colectivo? O un derecho procesal individual de trabajo y un derecho procesal colectivo de trabajo. A ver, alguien. ¿O qué idea tienen ustedes? Que el Si se dan cuenta, individual
el Ajá. individual es que ve de una persona y el colectivo es que ve de varias personas o una entidad. Ok. Por En términos ejemplo, generales, ajá. licenciado, por ejemplo, la dotación de equipo de protección colectiva. Ujú. Ese es un derecho colectivo. Sí. Entonces, como ustedes bien lo dicen, ¿verdad? Obviamente el derecho individual de trabajo va a abarcar o va, en este caso, enmarcarse a una relación en que exclusivamente entre un patrono y un trabajador. Mientras que el derecho colectivo ya abarca dos o más trabajadores, pero va más allá porque el derecho colectivo ya entra en juego, en este caso, la libertad sindical, la negociación de los pactos colectivos o reglamentos interiores de trabajo, entre otros. Por ejemplo, no es lo mismo iniciar una demanda o un juicio ordinario laboral por una persona que un juicio colectivo iniciado por varias personas, ¿verdad? Pero ahora bien, también tenemos el derecho internacional del trabajo, que esto se refiere a qué? A los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, conocida comúnmente como en sus abreviaturas OIT, y que son ratificados por Guatemala y que son reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, resumiendo todo esto, las diversas denominaciones del derecho del trabajo. El derecho del trabajo en Guatemala que va a regular de forma integral las relaciones laborales, que protege al trabajador, pero eso sí, sin olvidar al patrono. Recordemos que siempre, ¿verdad? El derecho del trabajo es creado porque protege al trabajador de aquella desventaja que tiene sobre el patrono. ¿Desventaja en qué sentido? ¿O qué desventaja un trabajador tiene ante un patrón? La capacidad Aparte, económica. exactamente capacidad económica, pienso yo que también puede darse también un abuso, porque en general se puede dar. Y lo más importante, la dependencia, tanto como dicen, del poder, ¿verdad? Ok, así es, digamos, ustedes saben, ¿verdad? Un trabajador frente a un patrón, si hablamos económicamente, tiene una gran desventaja, ¿verdad? Tal vez que también el trabajador suele ser más vulnerable en cuanto a que es más fácil que se violen sus derechos, ¿va? Que el empresario Sí, o el Explique patrón. también las condiciones laborales, porque para eso tuvo que haber un contrato que ya estaba establecido y el trabajador obviamente tuvo que haberlo aceptado. Entonces esa es una condición, digamos, así como dicen los compañeros, de dependencia y de aceptación de condiciones. así es. Pero recordemos, ¿verdad? En primer término, siempre el derecho laboral va en protección del trabajador, pero no por eso, digamos, el trabajador puede hacer lo que quiera en su puesto de trabajo, ¿verdad? Ujú. Pero siempre el trabajador para el derecho laboral siempre se va a encontrar en desventaja frente al patrono, del porqué ahí de la creación de las instituciones del derecho del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, Lick, disculpe, hay una Adelante. condición que a veces le ponen al trabajador, por ejemplo, dentro de su contrato va esa condición de que de entradita le preguntan si él puede, por ejemplo, trabajar, digamos, en diferentes lugares, como en el interior o local, y él ahí sigue por la necesidad puntual del trabajo, pues termina aceptándolo, cuando realmente su condición es permanecer en un mismo lugar por su familia. Yo creo que eso de alguna manera en el futuro le va a afectar, pero por la condición puntual que tenía de la necesidad del trabajo, pues la termina aceptando. Yo creo que es así. Pero yo les pregunto a ustedes, si en el contrato de trabajo existe alguna cláusula en la cual establezca que el trabajador debe de tener la disponibilidad de prestar sus servicios en cualquier parte de la República de Guatemala, ¿el patrono estará escondiendo, digamos, esa condición o es del conocimiento del trabajador? Es del conocimiento del trabajador. No es Por eso, si ustedes se dan cuenta, en la práctica, cuando los trabajos tienen alguna cláusula y hace referencia a que el trabajador debe de prestar sus servicios en cualquier parte de la República, y sucede mucho, digamos, en las instituciones del Estado. ¿Qué solicita en este caso el patrono, que en este caso es el Estado, aquel que está sometido a un concurso de oposición, que presente una carta en la cual él acepta prestar o se encuentra a disponibilidad de prestar sus servicios en cualquier parte de la República del país?
Y digamos, de esa cuenta, esa condición, no le está siendo oculta al trabajador, sino que es y se encuentra dentro de los requisitos para aplicar a un puesto X o Y. Diferente fuera, digamos, a que en el puesto de trabajo esta cláusula estuviera oculta y ya el trabajador dentro o prestando sus funciones, el patrón no le haga referencia a que debe de movilizarse a otro punto o otro lugar para prestar sus servicios cuando al inicio del contrato pues no está establecido dicha cláusula. Entonces ahí sí se están modificando las condiciones de trabajo y fueron ocultas al trabajador, que es un caso aparte, ¿verdad? O muy diferente. No sé si tenemos dudas con las denominaciones del derecho del trabajo. Aunque uno de ustedes me responda, yo entenderé que estamos claros. ¿Estamos claros? Sí, ¿Continuamos? licenciado. Ok, bueno. Vamos pues, ahorita sí, ya entremos de lleno. Vamos a una definición del derecho del trabajo. Pero me gustaría escuchar a dos de ustedes. A ver, pues, ¿cómo definirían ustedes el derecho del trabajo? Antes de yo poner la diapositiva correspondiente. ¿Qué entendemos en términos generales? Mira, aquí estamos para aprender, ¿verdad? Y me gusta a mí que ustedes como estudiantes pensemos, ¿verdad? Armemos nuestras ideas. Pienso Yo, que como se un puede tomar conjunto de como leyes que van a ayudar a los trabajadores y les va, así que le va a dar un soporte para que sus derechos pues no sean vulnerados tan fácilmente y si son vulnerados pues que le den mecanismos para que ellos puedan, ahí sí que puedan hacer valer sus derechos. Ok, a ver, ¿alguien más? Que todas las personas tienen el derecho a trabajar en un lugar digno, a recibir una remuneración digna y a ser tratados también dignamente. A ver, ¿alguien Todos más? tenemos derecho al X, licenciada. Sí, está bien, pero me gustaría, ¿cómo definirían ustedes el derecho del trabajo? Una yo definición que pienso, ustedes saben. Yo yo quisiera pienso, agregar algo. Ay, Adelante, perdón. adelante, Sí, adelante. considero que el derecho laboral son mecanismos que, pues, que el Estado puso en su momento para proteger a los derechos laborales de las personas, ¿verdad? Como un límite al patrono cuando hay una dependencia de trabajadores. Ok, pero ahí vamos a ver, ¿alguien Yo más? digo que es el conjunto de reglas que regulan la relación empleado-trabajador. Ok, Digo así, empleador-trabajador. a ver, ¿alguien más? También podría ser rama jurídica que regula las relaciones entre el trabajador y el empleado, para establecer normas para proteger el trabajador y asegurar condiciones juntas. Ok, bueno. Muchos de ustedes dieron, ¿alguien más antes de continuar? Melvin, ¿usted Sí, quería decir algo? yo Adicional pienso, a eso, pues también protege los derechos básicos en el trabajo, tanto del trabajador como del empleador. Ok, a ver, ¿alguien más antes de continuar? No sé quién más quería tomar la palabra. ¿Ya no? Ustedes al momento de armar su definición de derecho del trabajo, pues hicieron referencia a varios aspectos importantes. Pero digamos, en primer lugar, siempre que nosotros definamos una rama del derecho, debemos ubicarlas, ¿verdad? Ubicarla en primer término, si pertenece al derecho público o al derecho privado, ¿verdad? En este caso, el derecho laboral es una rama del derecho público. ¿Y esto por qué? Porque el Estado interviene para regular y proteger las relaciones del trabajo. Entonces ya tenemos, digamos, ahí en dónde ubicar el derecho del trabajo. Entonces sabemos que el derecho del trabajo es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque desde que el Estado interviene, esto nos da la pauta de que forma parte del derecho público, ¿verdad? Cuando ustedes vieron, por ejemplo, derecho civil, el derecho civil forma parte ¿de qué derecho? ¿Público o privado? público. Privado. Privado. ¿Y por qué pertenece al derecho privado? Porque Porque regula es las entre relaciones entre particulares. particulares. Ajá, adelante. No sé quién iba a hablar. Porque es una relación entre particulares.
Sí, va. Entonces, en este caso, el derecho laboral lo ubicamos en dentro de una rama del derecho público, porque el Estado va a intervenir. ¿Y va a intervenir de qué manera? Para regular y proteger las relaciones de trabajo. Entonces, el Estado va a intervenir ¿en qué sentido? Verificar que el patrono cumpla con sus obligaciones, en este caso, como lo veremos más adelante, en suscribir un contrato de trabajo y que ese contrato sea enviado al Ministerio de Trabajo, y de igual manera va a velar que el trabajador cumpla con sus obligaciones que se suscribieron en ese contrato de trabajo. Ahora bien, no obstante que ya establecimos que el derecho laboral es una rama del derecho público, lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas, teorías, doctrinas, principios e instituciones. Y ustedes me dirán, bueno, se oye bonita la definición, pero más adelante les voy a explicar en qué consiste todo ese conjunto de normas jurídicas, teorías, doctrinas, principios e instituciones. Entonces, ¿qué regulan ese conjunto de normas, teorías, doctrinas, principios e instituciones? Aspectos los más importantes, entre ellas los derechos y obligaciones de trabajadores y patronos, que hablamos un poquito, ¿verdad? Pero que lo vamos a profundizar en el desarrollo del curso con mayor profundidad. La relación de ambos con el Estado con motivo del trabajo y la resolución de conflictos laborales. Entonces, en primer término, ¿cómo podemos definir el derecho de trabajo? Que es una rama del derecho público que se refiere a un conjunto de normas jurídicas, teorías, doctrinas, principios e instituciones que regulan los derechos y obligaciones de trabajadores y patronos, la relación de ambos con el Estado con motivo de trabajo y la resolución de conflictos laborales. Entonces ahí tenemos una definición de derecho laboral, pero vamos a desglosar nuestra definición, ¿verdad? Porque ya vimos, ¿verdad? Entonces decimos que es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque el Estado interviene. ¿Para qué? Para proteger al trabajo y norma las condiciones en que debe prestarse el trabajo. Hablamos también que es un conjunto, también es un conjunto de teorías. ¿Y qué es una teoría? Es un sistema lógico y ordenado de ideas. Entonces, ¿una teoría que nos va a servir? Es un conjunto de ideas. ¿Formado por qué? Por una hipótesis, que todos sabemos que una hipótesis en qué consiste, un planteamiento de un problema, y con el transcurso o el sometimiento de esa hipótesis vemos si es válida o no es válida, y explicaciones que ayudan a entender y estructurar el derecho laboral. Entonces, básicamente esas teorías a que hace referencia en la definición es que son aquellas explicaciones que nos van a ayudar y estructurar el derecho laboral. Ahora bien, también hablamos acerca de principios. ¿Y los principios qué son? Son ideas fundamentales, directrices que inspiran y orientan las normas laborales. Por ejemplo, la protección al trabajador, justicia social, equilibrio entre las partes. También dentro de nuestra definición hacíamos referencia a que es un conjunto de normas jurídicas. Y todos sabemos que en términos generales una norma jurídica es una regla impuesta por una autoridad que regula. ¿Qué va a regular una norma jurídica? La conducta humana. Y el incumplimiento de esa norma siempre va a traer una sanción o una consecuencia. Y generalmente impone deberes y otorga derechos. No sé si de lo que llevamos hasta aquí tienen alguna duda o estamos claros. Todo claro, licenciado. Todo claro, Muy bien, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, pues yo aquí pues vamos a desglosar paso a paso la definición que yo les di para que la entendamos, porque la idea es que ustedes no sean como que sean como un robot, ¿verdad? Que repitan la definición, sino que lo que ustedes definan, sepan y entiendan qué es lo que significa cada palabra que ustedes están diciendo. Que por ende esto, pues, cuando se sometan a su examen técnico profesional, pues esto les va a ayudar a ustedes, porque decimos una definición y muchas veces se le pregunta al estudiante, bueno, usted dentro de su definición me habla de principios, explíqueme qué es un principio o explíqueme qué es una norma jurídica. Y a veces, muchas veces definimos así una rama del derecho, ¿verdad? Cuando nos preguntan en un examen, bueno, defíname qué es derecho civil, defíname qué es derecho administrativo.
Y siempre empezamos con que es un conjunto de normas y principios, ¿verdad? Siempre lo hacemos de esa forma. Pero la idea es que nosotros comprendamos y entendamos cada palabra de la cual integramos o estamos integrando nuestra definición. Por si así nos repreguntan, nosotros tenemos un entendimiento de qué se refiere cada palabra que forma nuestra definición. Ahora bien, doctrinas. ¿Qué son las doctrinas? Ideas desarrolladas por juristas que no crean derecho directamente, pero influyen en la creación y evolución del ordenamiento jurídico. Y las instituciones, pues las instituciones laborales, como lo veíamos al inicio cuando yo les hice la pregunta, que aquí muchas veces nosotros como estudiantes nos pasa, ¿verdad? Y yo les puedo decir, como estudiante a mí me pasó. Cuando hablaban de instituciones, de alguna rama del derecho, rápidamente pensaba en un edificio físico. Pero las instituciones son aquellos conjuntos de normas, en el caso del derecho laboral, que regulan cómo deben realizarse las relaciones laborales. Funcionan bajo normas coactivas y buscan alcanzar un ideal de justicia. Pero cuando hablamos de instituciones, por ejemplo, hablamos de la conciliación, hablamos de un juicio ordinario laboral. No sé si ya les queda claro esa parte, ¿verdad? O ya algunos de ustedes pues ya tenía una idea a qué hacíamos referencia o a qué se hace referencia cuando hablamos de instituciones. Es muy frecuente como estudiantes que confundamos, digamos, esos términos. Y aquí pues tenemos un resumen, ¿verdad? Entonces, para que aquí desglosemos la definición del derecho laboral. Entonces, el derecho laboral es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque va a regular las relaciones entre trabajadores, patronos y el Estado con motivo del trabajo. Decimos que es una rama del derecho público porque el Estado interviene para proteger al trabajador y regular las condiciones laborales. Está formado por un conjunto de teorías, porque estas se refieren a un conjunto de ideas y explicaciones que ayudan a entender cómo funciona el derecho laboral. También por un conjunto de principios, porque van a ser aquellas ideas fundamentales que orientan y dan sentido a las normas laborales. Es una norma jurídica porque son aquellas reglas creadas por una autoridad que regulan la conducta laboral y su incumplimiento, pues, ¿qué va a traer? Sanciones, ¿verdad? Doctrinas, que son opiniones y estudios de juristas que influyen en la creación e interpretación del derecho laboral, e instituciones, conjunto de normas y mecanismos que regulan las relaciones laborales y buscan la justicia social. Ahora bien, yo les pregunto, a ver, pues ya con lo que vimos, ¿cómo definirían ustedes el derecho del trabajo? A ver, dos de ustedes. Con todo lo que ya vimos. Es parte del derecho, ¿cómo se llama? Eh, ¿Público? Público, ajá. Ujú, Y es un conjunto de normas que ujú, ayudan a regular eh, el derecho laboral, o sea, los trabajadores y patrono. ujú. Considero que el derecho del trabajo es una rama del derecho público que regula la relación entre patrono y trabajador. Sí. A ver, ¿alguien más? Sí, licenciada, buenas noches. Considero también que el derecho al trabajo es un conjunto, es una rama del derecho público que regula la relación entre patrono, trabajadores y el Estado en relación al trabajo. Además, está integrado por un conjunto de teorías, principios, es una norma jurídica, contiene doctrinas e instituciones y es un derecho tutelar. Ahí estamos. Bueno, si se dan cuenta, pues la idea es que ustedes ya tengan una, una amplitud en cuanto a ustedes formar su definición del derecho de trabajo. Si se dan cuenta, pues abarca varios aspectos, pero como lo vimos, digamos, lo principal que regula el derecho del trabajo, pues son los derechos y obligaciones de trabajadores y patronos, la relación de ambos con el Estado con motivo de trabajo y la resolución de conflictos laborales. Entonces, en términos generales, pues esa es nuestra definición del derecho del trabajo.
Ahora bien, adoptemos esa definición al contexto de nuestro país, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguien a la mano su código de trabajo. Yo, licenciado. Bueno, si me hace favor, alguien de leerse el artículo 1, por favor. El presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. A criterio de ustedes, ¿consideran que aquí en el artículo 1 tenemos una definición de lo que es derecho del trabajo? Conforme a lo que nosotros vimos ya. Sí. Está generalizado. Pero digamos, sí tenemos, digamos, nuestro código de trabajo, sí, digamos, de manera general nos define qué es el trabajo. El artículo 1, pues tenemos, ¿verdad? Que el derecho al trabajo va a regular los derechos y obligaciones de patrones y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. Digamos, el artículo 1 del Código del Trabajo, pues ahí tienen, en términos, nos da una generalidad de lo que es el derecho del trabajo, que digamos cumple aspectos importantes, ¿verdad? Que digamos que lo principal de todo, pues es regular las relaciones entre patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. Ahora bien, como dato general, si ustedes quieren hacerle alguna anotación ahí a su código de trabajo o ahí en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, fecha que entró en vigor nuestro código de trabajo, el 16 de agosto de 1961. Aunque para algunos consideran que originalmente fue a través del decreto 330 que entró en vigencia el 1 de mayo de 1947. Consta de ¿cuántos? 431 artículos. Tiene 18 títulos, 58 capítulos. Así es como está compuesto en términos generales nuestro código de trabajo. Ahora bien, como hablábamos en nuestra definición, que el derecho del trabajo es una rama del derecho público, pues esto da como lugar que el Estado intervenga con ocasión del trabajo la relación entre patronos y trabajadores. Y el Estado, digamos, de nuestro país interviene a través de ¿cuál? Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, los juzgados y tribunales de trabajo. Y básicamente la función de estos es vigilar que se respeten los derechos laborales y resolver los conflictos entre trabajadores y empleadores. Ahora bien, cuando en nuestra definición pues incluíamos también que forma parte de un conjunto de principios, pero veamos los principios laborales en Guatemala, algunos principios, ¿verdad? Que eso los vamos a ver también. Tenemos el principio de tutelaridad, principio de garantías mínimas, principio de irrenunciabilidad, principio de superación. Por ejemplo, todos aquí pues trabajamos, ¿verdad? Imagínense que en nuestro trabajo nos dijeran, miren, a partir de este año ya nadie va a tener vacaciones. El derecho a vacaciones es un derecho que podemos renunciar. No, Irrenunciables. Es un derecho irrenunciable. Por ejemplo, que nos dijeran, miren, ya no van a tener derecho a pago de bono 14. Es irrenunciable también. Es un derecho irrenunciable. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en nuestro trabajo nos dijeran, miren, vamos a pagar las horas extras no al doble, sino al triple? Ahí estaríamos nosotros ante un principio de superación, ¿verdad? Entonces, digamos, estos son algunos principios laborales en nuestro país que los vamos a ver pues, más adelante, ¿verdad? Pero para que tengamos una idea de adoptar nuestra definición que vimos anteriormente, propiamente adoptarlo al contexto de nuestro país. Normas jurídicas laborales. En Guatemala, pues tenemos principalmente nuestro Código de Trabajo, la Constitución, los reglamentos de trabajo, que también tenemos el salario, lo que se regula o se hace la negociación año con año, el salario mínimo, jornada de trabajo, descanso, vacaciones,
Por ejemplo, tenemos la ley de bonificación anual, ley de aguinaldo, bonificación de incentivo del sector privado. Y pues digamos, estas son las normas jurídicas laborales, pues aplicadas, algunas de ellas, pues aplicadas en nuestro país, ¿verdad? Porque hay más doctrinas e instituciones. Pues todos sabemos, como lo veíamos, ¿verdad? Que la doctrina en términos generales, pues son aquellos conocimientos o que se elaboran por ciertos autores, ¿verdad? Pero que sirven de base en un dado momento para la creación del ordenamiento jurídico, para tener una interpretación de algún texto legal. Entonces, en la doctrina laboral influye, ¿en qué sentido? En la interpretación que hacen los jueces aquí en nuestro país. Y las instituciones laborales guatemaltecas pues buscan garantizar que, en primer término, el cumplimiento de la ley y alcanzar un equilibrio entre capital y trabajo. Ahora bien, entonces pues ya tenemos claro, ¿verdad? De lo que son las instituciones del derecho laboral. Bueno, ahora bien, solo permítanme. Bueno, yo les pregunto, de lo que vamos viendo hasta ahorita, pues ¿tienen alguna duda o estamos claros? Todo claro, Lick. Estamos listos. Bueno, ok. Bueno, todos sabemos, ¿verdad? Ustedes que a lo largo de lo que tenemos en sí en el derecho laboral o de lo que vimos en la clase anterior, pues el derecho laboral pues va evolucionando con el paso del tiempo y evoluciona de distintas maneras. Como todos vimos, pues se inició a través de la etapa prehistórica, ¿verdad? En la que el hombre, digamos, pues obviamente si tenía que comer, ¿qué era lo que tenía que hacer? Pues levantarse y cortar las semillas, ¿verdad? En este caso, para poder en ese sentido, pues recopilar el fruto y poder comer. Pero ahora bien, veamos. Digamos, del código, nuestro código de trabajo, si ustedes ven, se desarrolla de una manera, si ustedes lo quieren ver hasta cierto punto, pues muy ordenada. Porque si bien es cierto, el artículo 1 del Código de Trabajo nos hace referencia acerca de lo que es la definición del derecho de trabajo en términos generales, pues sí abarca ciertos aspectos que son muy importantes. Y en ese sentido, pues veamos, alguien que le pueda dar lectura al artículo 2 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 2. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política de Guatemala. Ok, bueno, entonces ahí vemos en el artículo 2 en términos generales que nos habla en sí en qué consiste un patrono, ¿verdad? Entonces todos sabemos, ¿verdad? Que un patrono es toda persona individual o jurídica. Cuando hace referencia a que sea una persona individual o jurídica, ¿a qué se refiere? A ver, alguien de ustedes. A una persona o a una entidad, a una empresa, ya. Una representación. A una sociedad, Ajá, una persona individual. muy bien. Bueno, esta definición del artículo 2 pues hace referencia a varios aspectos muy importantes, principalmente a que nos hace la división o los tipos de patronos que existen, ¿verdad? Que puede ser un patrono, puede ser una persona individual o bien, como ustedes lo decían, una persona jurídica, es decir, una entidad, una sociedad, una corporación, y va a utilizar los servicios de uno o más trabajadores. ¿En virtud de qué? De un contrato o relación de trabajo. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes,
¿Es lo mismo un contrato o una relación de trabajo? No. Pues se supone que por juicio siempre existe un contrato entre una persona y el patrón, aunque no haya ningún documento escrito, ¿verdad? Mire, en ese sentido, por ejemplo, cuando entramos en controversia en un juicio ordinario laboral, es obligación del patrono, porque siempre se utiliza en un juicio ordinario laboral la obligación de que el patrono presente el contrato individual de trabajo. Y muchas veces en las empresas o los patronos muchas veces no redactan un contrato individual de trabajo. Pero la pregunta es, ¿será lo mismo un contrato y una relación de trabajo? ¿Son palabras, son sinónimos o son términos totalmente diferentes? No necesariamente, no necesariamente porque puede haber un contrato por servicios profesionales, por ejemplo, o por honorarios, y aparte un contrato como tal que ya hay una relación de dependencia, ¿verdad? Entonces, depende, ¿verdad? Realmente esa sería la respuesta. Depende cómo fueron las condiciones al momento de iniciar, ¿verdad? Yo Para mí, creo, Liz, Ajá. disculpe, yo creo, Liz, que una complementa a la otra, Ujú. porque al haber un contrato, digamos, escrito, en este caso, como usted lo plantea, obviamente se desarrolla una relación laboral. Entonces yo creo que eso formaliza la relación laboral. Puede haber una relación laboral, pero no con ese formalismo de un contrato. por eso para mí son diferentes, porque puede ser que haya relación laboral y no exista contrato, pero que todos los días la persona se presente al lugar de trabajo y desempeñe su trabajo en las horas pactadas, verbalmente, por ejemplo, y no exista el contrato. Exactamente. Sí. Quizás este contrato pues es lo que se acuerda como tal y la relación pues es lo que pasa en la práctica. Sí, miren, pues, hagamos las diferencias principales. Un contrato, una plaza fantasma, no necesariamente. Porque recordemos que una plaza fantasma, ¿en qué consiste? Una plaza fantasma consiste en que, por ejemplo, a mí me contratan para trabajar en X o Y, pongamos al Estado como ejemplo, ¿verdad? Me contratan aquí en la universidad para dar clases. Pero sin embargo, en realidad yo nunca me presento a dar clases, pero sin embargo me presento mes a mes a exigir mi sueldo. Mi plaza es fantasma, ¿verdad? Porque yo estoy siendo contratado y en ese tiempo en el cual yo debo prestar mis servicios dando una clase, pues utilizo ese tiempo para hacer otra actividad como tal y nunca presentarme a cumplir con mi jornada de trabajo. Pero veamos, pues, diferencias principales entre un contrato y una relación laboral o una relación de trabajo. Un contrato, todos sabemos que es un acuerdo formal. ¿Por qué? Porque se suscribe, ¿verdad? En el contrato de trabajo pues va a contener cada una de las características, incluyendo jornada de trabajo, salario, la función que yo voy a prestar, vacaciones y si existe algún tipo de bonificación que yo voy a recibir, ¿verdad? Y lo que hablábamos al inicio, sí, mi contrato de trabajo va a abarcar que este servicio yo lo preste, no únicamente en X o Y lugar, sino que puede hacer que mi trabajo deba de cumplirlo en determinados lugares, ¿verdad? Hay ciertos días. Mientras que, digamos, una relación de trabajo, pues es en sí, en términos generales, pues la realidad del trabajo, cuando una persona ya está prestando sus servicios. Ahora bien, otra diferencia. El contrato de trabajo puede ser de dos maneras, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Puede ser de manera escrita o de manera verbal, ¿verdad? Puedo venir yo y contratar a alguien. Las asesorías. Aunque digamos, una asesoría, esta se vincula a través de un contrato de trabajo y digamos, el profesional pues tiene que facturarle a su patrono por la prestación del servicio que le está dando, ¿verdad? En este caso, sus honorarios van a ser por la asesoría prestada mes a mes. Pero, por ejemplo, digamos en el contrato de trabajo, ¿qué sucede? Como lo decía, puede ser escrito, puede ser verbal, ¿verdad? Lo ideal para protección del patrono es que sea por escrito y que lo envíe, ¿verdad? A donde corresponda.
Mientras que la relación de trabajo se da por los mismos hechos, por la misma relación. Vengo yo, llego y hago mi trabajo y me presento todos los días. En el caso del contrato de trabajo es requisito indispensable su existencia, ¿verdad? Mientras que la relación de trabajo puede o no existir un contrato de trabajo. El contrato de trabajo, por otro lado, ¿qué es lo que sucede? Va a aprobar o va a acreditar el acuerdo entre un trabajador y un patrono, mientras que la relación de trabajo únicamente va a generar derechos laborales. Entonces, digamos, esas son, en términos generales, las diferencias principales entre ambos. No sé si tienen alguna duda. Lick, tengo una duda. Adelante. La relación laboral es, bueno, no sé si estoy mal en el área del Estado, después de 3 meses o más allá, se le toma como relación laboral a la hora de que uno quiere exigir algún tipo de beneficio, digamos. No sé si estoy mal o hay un límite de tiempo. Fíjese que no, en el caso de, por ejemplo, de el Estado, por lo general, en las instituciones del Estado siempre se cuidan por y formalizar, en este caso, las relaciones entre trabajadores y patronos a través de un contrato de trabajo. No lo formalicen, sea un 022, un 029, pero nunca va a ser una relación únicamente venga y desempeñe su jornada laboral, porque no es de esa manera ni es de esa forma. O sea, básicamente sí se tiene que, en este caso, firmar un contrato de trabajo. Ajá, Pero eso digamos, me refería, cabal. de ahí surgen, perdón que lo interrumpa, de ahí surgen los juicios ordinarios de simulación de relación laboral, o los famosos 029 o 022. Exacto, a ese de contrato me refería al 029. Sí, por lo general inclusive hay mucha jurisprudencia, inclusive constitucional, que hace referencia a que este tipo de contratos es una simulación. ¿Por qué? Porque se cumplen todos, en este caso, los aspectos de una relación laboral. Es decir, existe un patrono, existe un espacio físico para cumplir las labores, existe una jornada laboral y por ende un salario que percibe, en este caso, la persona que presta sus servicios. Gracias, Lick, muy amable. Disculpe, me quedó una duda en lo que comentó anteriormente. Usted marcó como diferencia la relación laboral, dijo que la relación laboral genera derechos laborales, a diferencia del contrato. Entonces la pregunta sería... O sea, tal vez yo no me expliqué bien. Digamos, el contrato de trabajo en sí va a aprobar el acuerdo entre un trabajador y un patrono, mientras que la relación de trabajo únicamente va a generar derechos laborales. Y que cuando hablamos de derechos laborales, ¿qué es lo que va a abarcar? Por ejemplo, en este caso, la prestación de un servicio trae como, si lo queremos ver de esa manera, como consecuencia, el percibir un salario. Otra característica de una relación de trabajo como tal es que va a generar una jornada de trabajo. No sé si me di a entender. Sí, gracias. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Tienen alguna otra duda? Todo claro. No, licenciado, gracias. Licenciado, entonces la diferencia básica es que uno está escrito y el otro está implícito, nada más. Ajá, digamos por el simple hecho. Ok. Exactamente. Bueno, Gracias. ahora bien, veamos algo muy importante. En cuanto al trabajo, digamos, como ya tenemos una idea o una base de lo que es el derecho del trabajo, existe una división del derecho del trabajo como tal. Y digamos, esa división se da de dos maneras, que es por cuenta propia o por cuenta ajena. Cuando hablamos por cuenta propia nos referimos a que, digamos, en este caso, ¿o qué idea tienen cuando hablamos cuando
Cuando hablamos de la división del derecho del trabajo por cuenta propia, ¿qué ideas se les viene a ustedes a la mente? Disculpe, Rick, ¿podría repetir la pregunta? Sí, cuando doctrinalmente el trabajo se divide de dos maneras, por cuenta propia y por cuenta ajena. Pero cuando hablamos por cuenta propia, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? ¿Un local en casa? Ujú. Los Sí, negocios como la misma informales, palabra lo dice. A ver, adelante, Jeffrey. perdón, los negocios informales. Sí, En el caso mío, pues yo tengo se podría decir, mi propio negocio. Entonces yo ok. ejecuto mis tiempos y Usted es mi su propio trabajo. jefe. Usted es su propio Exactamente. jefe. Bueno, ¿y por cuenta ajena? Relación de dependencia también. Sí, exactamente, ¿verdad? Y por cuenta ajena, pues puede ser retribuido o puede ser gratuito, ¿verdad? Aquellos que prestan sus servicios ad honorem, ¿verdad? Pero digamos, al derecho laboral, ¿cuál de los dos le interesa? Cuenta ajena. Relación por dependencia. Cuenta ajena. Por cuenta ajena. O sea, el derecho laboral le va a interesar únicamente en esta división del trabajo por cuenta ajena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se ve inmiscuido una relación de trabajo, una relación entre patrono y trabajador. Entonces, por eso hablábamos, ¿verdad? Les hablaba de esto porque ya entrábamos en sí en cuanto a los sujetos que forman el derecho del trabajo, que digamos, los sujetos, pues existe una clasificación entre principales y auxiliares, ¿verdad? Entonces, los principales son el patrono y el trabajador. Y ya vimos que es el patrono, ¿verdad? Ahora bien, vamos al artículo 3. ¿Quién le puede dar lectura? Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Bueno, ahora bien, vamos pues en el caso del trabajador. Todos vemos que el trabajador, en este caso, es toda persona individual. ¿Qué va a hacer? Va a prestar sus servicios, ya sea materiales, intelectuales o de ambos géneros. Quiere decir lo que hablábamos en la primera clase, ¿verdad? Que a raíz de esta evolución histórica o del nacimiento del derecho del trabajo, pues en ese sentido, pues el trabajador presta sus servicios puede ser de dos maneras, como lo hablábamos el primer día de clase, ya sea de manera material o de manera intelectual, o puede ser de ambos géneros, ¿verdad? De las dos maneras. Pero algo que es muy importante es que esta prestación de servicios nace en virtud de un contrato o relación de trabajo. Por eso era importante ver la definición entre contrato o relación de trabajo. Ahora bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna duda o estamos claros? Todo claro, Lick. Ok, Todo claro, va. gracias. Bueno, ahora bien, vamos pues. ¿Se recuerdan que dentro de les di esto lo vamos a ver más a profundidad, pero les di una pequeña introducción para que tengan ustedes una idea una idea más completa de lo que vamos a ver a continuación. Ahora bien, hablamos nosotros dentro de la definición como tal del derecho de trabajo acerca de los principios. ¿Y qué hablábamos que eran los principios? Para los que tomaron nota. ¿Qué eran los principios? Estaba el principio de tutelaridad. Sí, pero en términos generales, ¿qué era un principio? Son ideas fundamentales. Ujú. Son ideas fundamentales que orientan y dan sentido a las normas laborales. Eso es en términos generales. Pero ahora bien, ¿qué es un principio jurídico? ¿Un principio jurídico qué es?
El principio jurídico es todo lineamiento doctrinario que guía en la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Eso es un principio jurídico. ¿Y por qué en la creación? Porque el legislador debe verificar que la creación de las normas no se violen principios laborales. ¿Y en la interpretación, en qué sentido? En que se debe de hacer en armonía con los principios del derecho laboral por parte del legislador. Pues en términos generales, un principio jurídico, como lo decía, es todo principio o es todo lineamiento doctrinario que guía en la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Pero si nos enfocamos propiamente al derecho laboral, en la creación, porque el legislador debe verificar que la creación de las normas no se violen esos principios laborales. Y en la interpretación, porque se debe hacer en armonía con los principios del derecho laboral por parte del legislador. Ahora bien, ustedes saben, muchas veces cuando nosotros tenemos alguna ley, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros nos pasamos por alto los considerandos. Hoy hemos aprendido que los considerandos son una parte esencial de las leyes. Porque a veces solo los pasamos por alto. Sin embargo, no sé si alguien va a tomar la palabra. ¿No? Ahí está la estructura en sí, cómo funciona. Sí, fíjense que muchas veces en los considerandos, en la mayoría de leyes está la esencia del por qué da lugar a determinada o X ley. Sin embargo, en el caso de nuestro Código de Trabajo, en los considerandos se encuentran los principios del derecho laboral, en los considerandos de nuestro Código de Trabajo. ¿Sí sabían o habían escuchado eso ustedes? Sí. Ok, bueno. Entonces, fíjense que hay 3 clases de principios que encontramos ahí. Tenemos en primer lugar los principios ideológicos o características ideológicas. Luego tenemos los principios interpretativos o características interpretativas. Y tenemos los principios técnicos o dogmáticos, o bien características técnicas o dogmáticas. Ahora bien. Licenciado, perdone, no está presentando, ¿verdad? No. Ok, gracias. No tenga pena, se las voy a pasar, ¿vale? Tuve un pequeño problemita técnico, pero yo les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. Gracias, licenciado. No se preocupen, yo les dije que todo lo que yo les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. Por eso si voy muy rápido, ustedes me dicen. ¿O vamos bien hasta el momento? Ahí estamos. Va, ok, no se preocupen, yo les voy a pasar las diapositivas. Ahora bien, bueno, dentro de los principios ideológicos o características ideológicas, estos principios, ¿cuál es su función principal? Estos son los principios que ayudan en la creación de las normas. Entonces, los principios ideológicos o características ideológicas nos van a ayudar en la creación de las normas. Esa es la función principal de los principios ideológicos o características ideológicas. Ahora bien, tenemos como primer principio el principio de tutelaridad. Si ustedes se dan cuenta, en el tercer considerando del Código de Trabajo, ¿quién puede leer el tercer considerando al inicio? Considerando que esas características ideológicas del derecho de trabajo y, en consecuencia, también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel, adaptada a la realidad de Guatemala, se puede resumir así. Hasta ahí dejémoslo. Entonces, miren, pues.
Usted se me fue al considerando cuarto de una vez. El considerando tercero hace referencia a que las características ideológicas que deben inspirar la legislación laboral son las siguientes. Entonces, si ustedes les gusta hacer anotaciones en sus códigos, en el cuarto considerando, colóquenle principios ideológicos o características ideológicas para que ustedes esto les sirva, les va a servir a ustedes toda la vida. Entonces, en el cuarto considerando, ahí le pueden colocar como título principios ideológicos o características ideológicas. ¿Lo anotar? Sí, licenciada. Bueno, entonces el primer principio que vamos a ver es el principio de tutelaridad. Alguien que lea la litera A del considerando cuarto, por favor. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Bueno, entonces si quieren ahí le pueden colocar arribita o a la par de la literal A, principio de tutelaridad. Tutelaridad. Pues ahí tenemos el primer principio de tutelaridad. ¿Cómo lo traducimos al español? En términos generales, ¿qué abarca el principio de tutelaridad? Que se da una protección preferente al trabajador ante la desigualdad económica entre patrono y trabajador. En términos generales, ese es el principio de tutelaridad. Se da una protección preferente al trabajador ante la desigualdad económica entre patrono y trabajador. No sé si tienen alguna duda o ahí estamos bien con el principio de tutelaridad. Entonces, ¿cuál es la principal función del principio de tutelaridad? Proteger al trabajador. ¿Ante qué? Ante esa desigualdad económica, ¿verdad? Básicamente sobre eso se enmarca todo el principio de tutelaridad. Esa desventaja que tiene el trabajador frente al patrón. No sé si tenemos alguna duda con ese principio. No, Ok, bueno. Y luego tenemos, ¿quién me hace favor de leer la literal B? El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Ok, bueno, entonces aquí en este considerando tenemos el principio de garantías mínimas y también tenemos el principio de irrenunciabilidad. Si ustedes quieren anotarle en la literal B, tenemos el principio de garantías mínimas y tenemos el principio de irrenunciabilidad. Ahora bien, traduzcamos al español estos principios. Principio de garantías mínimas, ¿en qué va a consistir? En que los trabajadores tienen los derechos mínimos que la ley establece, aunque estos no se hayan pactado. Por cada derecho mínimo hay una obligación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, si mi contrato laboral no regula que a mí me van a pagar mi bono 14 o aguinaldo, si mi contrato no está, ¿quiere decir que a mí no me van a pagar bono 14 ni aguinaldo? No, se lo tienen que No pagar. le Exactamente. Entonces, mínimo de garantías. Por ejemplo, ¿qué otra garantía mínima consideran ustedes que es importante y que debe de tener un contrato de trabajo? ¿Qué se les viene a la mente? Salario mínimo. Periodo de vacaciones. Periodo de vacaciones. ¿La jornada laboral creerán ustedes que es importante? sí, También. Por ejemplo,
en los call centers que acostumbran a tomar pequeños descansos, ¿verdad? Ahora bien, como en esta literal B también encontramos el principio de irrenunciabilidad, ¿a qué se refiere este principio? A que, digamos, es la imposibilidad jurídica en la que se encuentran los trabajadores de privarse voluntariamente de cualquiera de sus derechos laborales. Aunque el trabajador se prive de sus derechos, se tiene por no puesta. Ahora bien, ¿alguien tiene la Constitución a la mano? Silic. Va, que le pueda dar lectura al artículo 106, por favor. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Ujú. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y en la forma que fija la ley. El Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán Ok. nulas ipso iure. Ajá, sí, perdón, adelante. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Ok, entonces en ese sentido, ahí podemos hacer la relación en la literal B con el artículo 106 de la Constitución, para que ustedes lo anoten y viceversa, ¿verdad? En su Constitución, en el artículo 6, relacionarlo con el considerando cuarto, literal B del Código de Trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, verdad? Que en este caso los derechos laborales son irrenunciables. No aún, y cuando en un contrato de trabajo se coloque, digamos, alguna cláusula o algún párrafo que limite algún derecho laboral, aunque esté ahí, aunque el trabajador firme, se tiene por no puesta, por este principio de irrenunciabilidad. Entonces quiere decir que los derechos mínimos, las garantías mínimas, en este caso no se pueden renunciar. Se tiene por no puesta cualquier cláusula que en este caso vulnere o prive algún derecho al trabajador. Entonces aquí vamos viendo ya 3 principios. No sé si tienen alguna duda. Todo claro. Sí, les comento, tuve una falla técnica porque no se me grabaron las últimas diapositivas, oyeron, pero las voy a volver a trabajar y se las subo ya. Por eso es que digo de proyectar, porque no se me grabaron las otras diapositivas, pero sigamos. Ahora bien, vamos con el principio de superación. ¿Qué se les ocurre a ustedes con este principio de superación? ¿O qué idea se les viene a la mente? Cuando uno está optando por una superación laboral a la que ya tiene. Mejoras laborales. Exactamente, ahí marcamos todo. El principio de superación, ¿a qué se refiere? Obviamente, a las mejoras. Entonces, el principio de superación en términos generales se va a referir a la superación de los derechos mínimos, o sea, mejorar esos derechos que ya tienen. Por ejemplo, lo que hablábamos al inicio, que nos dijeran que las horas extras las van a pagar a triple. Esto supera. Usualmente, ¿cuánto se cobra por una hora extra? ¿1.5 la hora ordinaria, Rick? Ajá, va. Y dos la Imagínense que, extraordinaria. imagínense que nos dijeran en nuestro trabajo que nos van a pagar al triple la hora extra.
va a superar el derecho mínimo o no lo supera. Sí, Entonces el derecho laboral, el principio, dentro de los principios ideológicos o características ideológicas, forma parte del principio, es decir, siempre va a tratar de mejorar los derechos mínimos. Y por ejemplo, estos derechos mínimos, ¿qué se les viene a la mente? ¿De qué manera pueden superarse? Con incentivos. Con Pero si habla, ascenso pero y si permisos para hablamos, estudios. ajá, sí, pero por ejemplo, si hablamos en los lugares donde hay un sindicato, ¿de qué manera pueden superarse esos derechos mínimos? Con los pactos colectivos. Y a través de los pactos colectivos. Entonces, donde hay sindicatos, a través de los pactos colectivos, se superan esos derechos mínimos. Entonces nos ayuda de esa forma, ¿verdad? A superar esas garantías mínimas que tenemos. Si se dan cuenta en la práctica, lo que hemos visto hasta ahorita, los principios de derechos laborales son eminentemente protectores al trabajador, siempre velando por esa desigualdad económica que existe o esa diferencia que existe entre patrono y trabajador. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Licenciado, yo sí tengo una duda en Adelante. relación a estos nuevos beneficios, ¿verdad? Que se le Ujú. dan a los trabajadores a través de pactos colectivos, pues se escucha realmente que Bonito, parecieran dice usted. ya parecieran derechos adquiridos, pero mi duda es de que, digamos, esto queda como plasmado en piedra, por decirlo así, o en algún momento se pueden quitar ciertos beneficios. Miren, pues, por ejemplo, en el caso de los pactos colectivos, cuando ustedes saben, cuando se inicia la negociación entre, en este caso, patronos y sindicato, por lo general, en la práctica, digamos, los pactos colectivos de trabajo a veces tienen duración de 2 años, como mínimo. A los 2 años, nuevamente, se entabla la negociación entre patrono y sindicato. ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente, los derechos que ya se adquieren no pueden perderse, ¿verdad? Porque entraríamos en contradicción con el principio de, uno, tutelaridad y segundo, de irrenunciabilidad. ¿Qué es lo que sucede con los pactos colectivos? Lo que van a hacer, van a mejorar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el caso de las instituciones del Estado, cuando no se da aumento, ¿qué se hace usualmente al negociar un nuevo pacto colectivo? La creación o la implementación de algún bono. Esto es una mejora. Pero por el hecho de que este bono, si lo queremos ver de esta manera, se regule o se formalice a través de un pacto colectivo, no quiere decir que cuando el pacto colectivo deje o se negocie el nuevo pacto colectivo al vencimiento del anterior, este derecho se va a perder porque ya es un derecho adquirido, es decir, se queda plasmado para todos los trabajadores que se encuentren en vigencia en ese pacto colectivo. De igual manera, los que entren o no los que entren, porque ese derecho ya es un derecho adquirido, es decir, no se va a perder. Lo que busca un pacto colectivo siempre va a ser la mejora del trabajador, mejores condiciones de trabajo, mejora en jornada laboral y de igual manera, también en ese sentido, buscar que esos derechos pues sean adquiridos. No sé si le resolví su duda. Sí, licenciado, muchas gracias, me quedó muy claro. Ahora bien, Ronald me hace la pregunta, ¿verdad? Que esos temas de hoy parecieran enfocados a la dependencia del Estado, pero ¿qué sucede con la clase asalariada? Bueno, en sí, en la relación de dependencia sector privado, de igual manera, por ejemplo, diferencias, digamos, entre el sector público y el sector privado, si lo quiere ver así. Por ejemplo, no en todas las instituciones del Estado pagan hora extra, contrario a, por ejemplo, a las instituciones del sector privado, que ahí por ende sí tienen que pagar las horas extras. Por ejemplo, de igual manera, en el sector privado, obviamente los derechos son irrenunciables. No puede renunciarse o en un contrato no puede constar que un trabajador no pueda beneficiarse del bono 14 o del aguinaldo. Y de igual manera,
tampoco en este caso puede limitarse vacaciones o extenderse la jornada laboral previamente establecida, que en este caso que lo lógico sería que si se extiende una jornada laboral, pues se debe de pagar en este caso las horas extras. Pero, por ejemplo, sí existe mucha diferencia, que lo vamos a ver a detalle, ¿verdad? Más adelante, entre las relaciones entre la dependencia entre el sector público y la dependencia entre el sector privado. Pero no sé, Ronald, si tiene usted alguna duda o cuál es su duda en relación en sí entre la relación cuando estamos hablando propiamente del sector privado. Sí, buenas noches. Es que ¿Qué tal? estaba Buenas meditando noches. en todo lo que Ajá. de su disertación del día de hoy, pero Ujú, pareciera, como a mí me pareció que ujú, fue enfocado un poco más en el sector público, pero yo que trabajo en el sector privado, ¿verdad? ujú, ujú. Valga la redundancia, hay algunas cuestiones pues que no se respetan, digamos, Por horarios, ejemplo. sí, horarios o horas extras, en algunos no los pagan. Eh, Veamos el ejemplo de las maquilas, ¿no? Que ahí Ujú. algunas cuestiones se dan a la quiebra y se paga. Entonces hay veces que el derecho laboral pues queda en un limbo en ese aspecto. Y como usted mencionaba, en algunos call centers, pues puede ser que sí les den algún descanso, pero sí, pues yo he escuchado que en la mayoría sí los tratan de una forma muy, pues que deja mucho que desear en el tema moral, no sé si recuerda de los temas cuando estuvo la pandemia, que si no iban Ujú, los... que los obligaban a ir a trabajar, ¿verdad? Exactamente, entonces pues esa era mi consulta, que qué sucede o cómo se podríamos aplicar de la mejor manera concreta, porque cuando usted toca estos temas de derecho Ujú, laboral ujú. en el sector privado, pues lo ponen vos vas a incentivar a la gente a un sindicato, qué sé yo, ¿no? Sí, es un tema bastante delicado tratar valga la redundancia, este tipo de temas en ese sector, entonces a eso iba enfocado. Sí, mire, por ejemplo, en el caso del sector privado, por lo general, es muy raro porque, digamos, se ha dado mucho en la práctica, o anteriormente se daba mucho, era una mala práctica del sector privado, que no se firmaran contratos de trabajo. ¿Y qué sucedía cuando demandaban al patrono? Siempre al momento de que la inspección, que era el primer lugar que se acudía, ¿verdad? Y citaba al patrono y se le pedía que pusiera a la vista el contrato individual de trabajo, pues por lo general no lo tenía. Creo que en la actualidad el sector privado se ha cuidado un poquito más en cuanto a la celebración de contratos de trabajo. Por ejemplo, ¿qué se busca en la mayoría de casos? Lo que hablábamos en relación a los principios. No obstante que en los contratos de trabajo, hablando propiamente del sector privado, no esté establecido ciertos derechos que son irrenunciables, aun y cuando no estén colocados en el contrato de trabajo, dichos derechos son irrenunciables y da la facultad al trabajador de denunciarlo o accionar legalmente ante el patrono. Ahora bien, con el tema, digamos, de las horas extras, eso es un derecho irrenunciable y de hecho los trabajadores pueden accionar ante el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social es extremo, de que no se están haciendo efectivas el pago de horas extras. Acreditarlo se puede, ¿verdad? Porque por lo general, por ejemplo, en su caso, ¿usted cómo acredita su entrada y su salida en su trabajo? Pues solo así, ¿no? Hasta ahorita que pusieron ya un marcador de huella. Pero anteriormente, digamos, usted por la misma Anteriormente, relación laboral llegaba a su trabajo antes de su horario y salía, digamos, al sí, concluir. Pero en sí, ese sentido, digamos, existía si usted lo quiere ver, el abismo que no tenía un control como tal, a qué hora salía usted para acreditar sus horas extras, a menos de que, por ejemplo, hubieran cámaras o algún mecanismo que usted pudiese acreditar que efectivamente usted laboró más de su jornada laboral. claro, es que, bueno, al menos a lo que yo me dedico es un poco contradictorio de tener un horario fijo, porque es de campo, es de andar viajando, Sí, pues. entonces ahí se pierde mucho el tema de horario, ¿no?
Sí, Entonces ahí pues. sí, en Y este ahí, tema. digamos, y en ese tipo de trabajo al que usted habla, los patronos algunas veces toman la determinación de dar algún tipo de viático y otras veces no, ¿verdad? Sí, Porque exactamente. se justifican que, por ejemplo, si le toca viajar como requisito indispensable para optar a la plaza, que usted cuente con vehículo propio, ¿verdad? Y algunos no toman la depreciación o Ujú, viáticos de buena suerte si encontrás un comedor de 20 que sale, ¿va? ujú, Entonces, ese tipo ujú. de temas se tocan ahí, ¿va? No, de hecho, miren, el derecho laboral es tan amplio y abarca tantos principios que, digamos, no son exclusivamente para beneficio del trabajador del sector público, sino que es generalizado también de igual manera para el sector privado. Lo que sucede muchas veces es que, derivado de que, a veces por miedo a perder el trabajo, pues no se acciona legalmente, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Digamos, en esta época que muchas veces decimos que es difícil encontrar un trabajo, ¿verdad? Pero Sí, o el despido ajá, por recorte personal, ¿va? Y no hay ujú, mayor excusa que solo ponen, bueno, fuiste repetido por recorte personal, pero no hay mayor explicación, ¿no? ujú. Que Pero eso pasa digamos, el muchas código de veces. trabajo, ajá, el código de trabajo da las herramientas legales y de igual manera están las instituciones, que por ejemplo, siempre nos pasa eso, cuando nos preguntan o de ejemplo de alguna institución de alguna rama del derecho, siempre nos vamos a la a una institución física, ¿verdad? Pero por lo menos hoy ya tienen la idea que cuando hablamos de una institución en una rama del derecho nos referimos a las herramientas o a las normas establecidas para darle solución, en este caso a los conflictos, ¿verdad? O a ciertos temas de cada área en específica. Bueno, Licenciado. compañero. Ajá. Sí, digamos, solo para complementar lo que indica el compañero, Ujú. considero de que, digamos, según la naturaleza del puesto de trabajo, también así es el tema de los horarios, ¿verdad? Porque, digamos, el mismo Código de Trabajo también establece que hay tema de empleados de confianza. Por ejemplo, estos casos, ¿verdad? Que, digamos, no hay una jornada laboral porque la naturaleza del cargo, o sea, hace que uno tenga que dar más horas o que sea un horario atípico, ¿verdad? Sí, sí, ahí tienes razón. Como ya casi llegamos ahora, miren, los que puedan encender su cámara, que me hagan favor, voy a tomar una pequeña foto. Claro, a los que puedan, ¿verdad? Entiendo que a muchos se les dificulta, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Ok. Bueno, miren, pues me dio gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Espero que hayan solventado las dudas. Ahí las disculpas del caso por las dificultades técnicas, que no se me grabaron las diapositivas, ustedes que de la última parte de la clase, pero las vamos a volver a hacer y ya se las voy a pasar actualizado. Espero que pues hayamos abarcado el día de hoy. Bueno, espero que haya abarcado los puntos que han sido de su comprensión, ¿verdad? Y lo importante es pues que cada día vamos aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Ustedes. Y pues sin pena, ¿verdad? Y cuando tengan dudas me pueden interrumpir en cualquier momento. Y pues, como les digo, cada día pues vamos aprendiendo. Yo aprendo de ustedes. eh, Como espero que ustedes pues los conocimientos que yo pueda transmitirles pues sean de utilidad para ustedes. Como les dije, el primer día de clases siempre yo enfoco las clases enfocadas para la que a ustedes les pueda servir. Uno, tener el conocimiento, pero dos, va enfocado a un futuro sometimiento de un examen técnico profesional, ¿verdad? Que abarque temas específicos. Uno, para que ustedes puedan, en primer lugar, aprender a tener sus criterios, pero lo otro que a mí de nada me serviría llenarlos de tanta teoría, sino que lo que realmente a ustedes pues les va a servir, no solo en la práctica, sino en su preparación de sus privados. Bueno, entonces les deseo feliz noche.
Nos miramos el viernes y como les decía, podemos usar el mismo